¿ya? Bien, vamos a continuar. Creería que esta clase va a ser corta. Falta completar esta parte y voy a comenzar. Bien, nos falta completar la parte de algunos temas, algunas definiciones, algunos conceptos adicionales más sobre lo que es control como introducción. Entonces, ¿cómo es la clasificación de los sistemas de control? En la actualidad. A ver, vamos a ver. Hay diversas clasificaciones. Dependiendo de la forma como se enfoque, ustedes van a poder encontrar algunas clasificaciones, quizás no van a condecir con lo que estoy hablando acá. Hay diferentes, dependiendo de la materia también, dependiendo de la ingeniería, también a veces cambia un poquito el concepto. Pero yo he encontrado estas dos clasificaciones que me parece que son las más adecuadas para nuestro caso y tal como estamos actualmente en el avance de la tecnología. A ver, esta clasificación me ha parecido interesante porque hace una diferenciación entre lo que es un control de procesos clásico, ¿ya? Y lo que es un sistema ya más automatizado, con un servosistema. ¿Cuál la diferencia entre uno y otro? Nuestro control de proceso clásico, tal como lo concebíamos antes, era simplemente mantener el control de aquellas variables que para nosotros como ingenieros químicos son muy importantes, ¿ya? Es decir, temperatura, presión, nivel, concentración, son variables que hasta ahora no se pierden, tampoco se van a perder, ¿no? Son controles que se hacen y se van a hacer. Pero adicionalmente a ese control, lo que ya es una automatización del sistema, es decir, ya el control de proceso no solo se basa en medir estas variables tradicionales para nosotros, sino que el sistema de control también se basa en medir a veces mecanismos que se están moviendo, ¿ya? Ya el control se va a tiempos también, ¿no? A tiempos de respuesta, velocidades. Nuestros sistemas cada vez caminan más rápido. Y parte de ese éxito se debe a esto que estoy marcando acá, que son los servosistemas. ¿Qué es un servosistema? Es un sistema de control realimentado, ¿no? Que marca variables que antes no las considerábamos, es decir, posición, velocidad o aceleración. Entonces, estos servosistemas, ¿no? Controlan estas nuevas variables. Implica que se van a controlar algunas partes móviles del proceso, justamente viendo que se cumplan también especialmente los tiempos de procesamiento o de respuesta de un sistema, ¿ya? Entonces, esa es otra forma de enfocar un sistema de control, otra forma de clasificar un sistema de control. La otra clasificación que también me parece importante, que justamente hace una alusión a un control anterior a lo que es ahora la tecnología y uno actual, ¿no? Antes, y esto también es una clasificación un poquito antigua, de cualquier manera, vale la pena y me parece importante para que ustedes vean cómo se hacía antes. Antes también había un sistema de control, pero ese control era manual, ¿ya? Y aquí aparecían lo que se llamaban los operadores, los maestros de proceso, ¿no? Aquellos que conocían el proceso mejor que cualquiera, los imprescindibles, aquellos operadores que se les podía llamar a las 5 de la mañana y tenían que estar, aquellos que sabían qué mover en el sistema para que el control se regule y llegue a un equilibrio, a un valor deseado. Entonces, ese era un control manual antes, es decir, el operador conocía los valores deseados y ejecutaba las operaciones de control. Esto ha ido cambiando, ¿no? Ahora hablamos de un control automático. Entonces, en este control automático se deja de lado al operador y intervienen netamente controles electrónicos, controles tecnológicos, controles automatizados que no dependen de la mano del hombre, ¿ya? Es a lo que estamos tendiendo, ¿no? Es decir, comparativamente, si yo comparo un control automático que tiene una respuesta en milisegundos,
respecto de un control manual se ve mucha diferencia, ¿no? No digo que el control del hombre esté malo, pero cuando tenemos equipos que nos pueden hacer el trabajo mucho mejor y con mayor precisión, obviamente que hay que contar con estas herramientas. Ya, entonces, esa es la otra clasificación que yo he encontrado que me parece importante y para comentarse. Vamos a empezar a hablar hemos hablado ya, les he mostrado, les he estado tirando la bolita en la anterior clase, ¿no? Sobre el lazo, ya cómo es un lazo de control, cómo se arma, más o menos a eso tenemos que llegar y vamos a ir viendo en el transcurso del semestre las herramientas para lograr ese loop, ya ese lazo. Podemos empezar a hablar de un lazo abierto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un lazo abierto y un lazo cerrado? Básicamente, un lazo abierto es aquel que no tiene control, ¿no? Y un lazo cerrado es lo que vamos a hacer nosotros. Es decir, normalmente nos vamos a encontrar con lazos abiertos, ¿no? Es decir, el problema en sí que yo les doy, ¿no? Les acabo de dar, les di la anterior clase un lazo abierto. Es decir, les dije, a ver, en este sistema ustedes pongan el lazo cerrado, es decir, pongan el control, ¿no? Ustedes van a ver lazos abiertos, tienen que ponerse como objetivo cuál es su lazo abierto y cómo lo van a cerrar. Entonces, a ver, aquí les doy dos ejemplos, ¿no? Uno simple, por ejemplo, siempre les pongo esto como ejemplo de una estufa que tiene un switch con dos posiciones, ¿no? Obviamente, actualmente me pueden decir ya, hasta las estufas tienen reguladores de calor, etcétera, ¿no? Pero vamos a considerar que es uno de esas estufas antiguitas que simplemente tenía dos posiciones, es decir, tres posiciones, un off, un 1 kilovatio y 2 kilovatios de potencia para calentar un ambiente. No, entonces, si yo lo conectaba de la posición off a 1 kilovatio, la habitación voy a calentarla, se va a calentar de hecho, ¿no? Se va a calentar. Pero la temperatura, que es la que me interesa que esté en el ambiente, no va a depender específicamente del calor que esté generando la estufa, sino que dependerá de si las puertas están abiertas, ¿no? Si el ambiente está cerrado, etc. Entonces aquí no hay un control, si se dan cuenta, no hay un control. Yo lo puedo poner de 2 kilovatios igual, es decir, el objetivo final que yo quiero, que mi temperatura, estoy en invierno, y quiero que la temperatura se mantenga a una temperatura deseada de 25 grados, no lo voy a poder conseguir seguramente porque va a depender de si las puertas están cerradas, abiertas, entran, salen. Entonces no hay control, no hay enlazo, no está cerrado el lazo, ya estoy hablando de lazos abiertos. Otro caso, y les voy a poner en este momento en la figura, el primer caso es este, ¿no? El lazo abierto, poniéndolo en un diagrama, sería así, es un conmutador, una entrada, una decisión que toma el operador, conecta el switch, ¿no? La resistencia se enciende, pero la temperatura, que es la temperatura deseada, no está controlada, ¿no? El otro caso, por ejemplo, puede ser un tanque que tiene una válvula de alimentación manual y una llave de salida también, ¿no? Que puede ser fija, puede ser manual. Si esto lo abro yo y dejo fluir un cierto flujo de agua, seguramente el nivel o va a decrecer o va a reducir, ¿no? ¿Por qué? Porque va a depender de este flujo también, del flujo que hay por esta válvula, ¿no? Por esta cañería que está saliendo. Entonces, tampoco tenemos en este sistema un lazo de control cerrado. Ahorita estos dos ejemplos son casos de control abierto. El objetivo es cerrar ese lazo. ¿Cómo cierro el lazo? Es decir, yo tengo que tomar alguna acción para poder cerrar este lazo y convertirlo en un sistema controlado. En el primer caso, ¿qué podría hacer? En el primer caso, si yo quisiera controlarlo, yo debería, de alguna manera, medir acá, no quizá medir acá la temperatura, y en función de esa temperatura actuar sobre este switch acá, ¿no? Imagínense que este es un switch. No puedo dibujar bien. Siempre estoy un poquito. A ver, vamos a ver si ahora. ¿No? Entonces yo tengo acá, entonces yo podría hacer esto. Estoy mal, pésimo. Está pésima mi mesa. Mi pulso. Entonces se dan cuenta, ¿no? Yo podría tomar
yo podría tomar punto de control acá y cerrar el lazo, ¿no? Poner acá un control, la temperatura, y cierro el lazo de control con este switch. Si está caliente, pasará a 1. Si está frío, pasará a 2 y podría tener un sistema, aunque muy básico de control, pero podría tener. ¿Quién cerraría ese lazo? Hay varias formas, ¿no? De hacerlo. En este otro caso, ¿cómo se daría el control? Si yo quiero un nivel deseado, fíjense acá que lo que dice es un nivel deseado, ¿no? Entonces, ese nivel deseado, yo podría medir el nivel y controlar. ¿Qué controlaría? Podría controlar la llave de entrada o podría controlar la llave de salida, ¿no? Entonces, puedo poner ese control. A ver, voy a pasar a la imagen en la que ya lo voy a cerrar el lazo, ¿no? Entonces, le voy a poner la imagen. Miren, lo que les decía, ¿no? ¿Cómo cierro el lazo anterior? Mido la temperatura, pongo un dispositivo de medida, voy a un comparador y ese comparador con un controlador me ejecutará el switch hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Dependiendo de la temperatura. Estoy cerrando el lazo, ¿no? Fíjense que el lazo era abierto, ahora está cerrado. En el segundo caso, lo que les decía, ¿no? Yo pongo una boya acá, una boya electrónica, mido, pongo el nivel deseado, donde deseo que la boya me ejecute un control, ¿no? Le pongo el controlador y ese controlador actúa en este caso sobre la válvula de entrada, sobre el flujo de entrada, ¿no? De esa forma, si está subiendo mucho el nivel, haré que cierre, si está bajando mucho, haré que abra y tengo el sistema con un lazo cerrado, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre un lazo abierto y un lazo cerrado. Normalmente ustedes se van a encontrar con lazos abiertos que tienen que identificar. Va a ser un problema básico, ¿no? Es decir, le van a decir, yo quiero controlar esto. Ustedes se van a tener que poner el objetivo. Yo quiero controlar esta variable. Nuestro caso es muy común, ¿no? Les decía, nuestro caso es bien común. Son variables bastante conocidas y que las constantemente estamos midiendo o la tenemos constantemente en nuestro proceso. Bien, ahora, ¿qué más? A ver, un momentito. ¿Alguna duda ahí? ¿Alguna consulta? Bien. Miren acá. Esta es una figura que en muchas ocasiones nos sirve, ¿ya? Nos sirve para interpretar un lazo de control. En realidad, este es un control manual, ¿no? Es tal como lo hacía el operador antes, digamos, ¿no? El operador de un proceso, él, mediante sus sentidos, en este caso la mano, veía cuál era la temperatura a la que estaba saliendo, ¿no? Y actuaba en función de esta temperatura. Y él procesaba y regulaba la presión de vapor, por ejemplo, que estaba entrando al intercambiador de calor, ¿ya? Entonces, dos cosas de esta figura. Uno, que este es el control manual que hacíamos antes, ¿no? Que ahora ya se hace con equipos, pero también hace una alusión a que el control es justamente como una persona. Tienen que pensar que el lazo que ustedes van a cerrar es como si fuese una persona. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Por qué? Los sensores, que son los medidores, van a ser sus sentidos, es decir, su tacto, su oído, puede ser su vista. Es decir, los 5 sentidos pueden actuar como medidores o sensores de las variables que ustedes están controlando. Esa señal de sus sensores van a ir a su cabeza, que sería el controlador, ¿no? Aquí comparan, calculan, evalúan, y en función de eso actúan sobre algo, van a tener que actuar sobre algo, ¿no? En este caso, sobre la válvula. Es decir, un lazo cerrado es como una persona que está haciendo uso de sus sentidos, lo controla, es el cerebro, y actúa sus manos, ¿no? Sobre alguna variable. Entonces, esto sería una alusión al control, a un lazo cerrado, cómo debería interpretarse un lazo cerrado en una operación. Bien, el lazo cerrado, el lazo de control,
Es un ciclo que no acaba, ¿no? El rato que este lazo no esté accionándose es que ya hemos encontrado el equilibrio, ¿no? Nuestros sistemas, y una cosa importante también acá, es que un sistema controlado no significa que esté en equilibrio. Ya, mucho cuidado con eso. Un equilibrio significa que el sistema es equilibrado en alguna condición. No todo sistema tiende al equilibrio. Pero mediante el lazo de control estamos obligando a que se estabilice en un punto diferente quizá al punto de equilibrio. Es por eso que mi sistema es dinámico, ¿no? Porque ustedes piensan que no está en el equilibrio su sistema, va a querer continuamente cambiar ese sistema, no va a querer cambiar la posición de ese sistema en desequilibrio, digamos, entre comillas, y va a empezar a hacer el ciclo hasta para mantenerlo en esa posición que nosotros deseamos, ¿ya? Entonces, este lazo de control es un lazo indefinido, ¿ya? Indefinido y constante. Bien. Les pongo un ejemplo ahora. Por ejemplo, en este tanque de nivel, yo les voy a dar una práctica después de esto, ¿ya? Que van a tener que hacer algo similar a esto, a lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Es decir, en un proceso, ustedes les decía en el anterior caso, ustedes pueden controlar varias variables, ¿no? Es decir, no es una sola. Un sistema, por ejemplo, les doy el ejemplo de este tanque. En este tanque yo puedo controlar la temperatura del líquido que está en este recipiente, en este tanque, o puedo controlar el nivel del líquido que está en el tanque. ¿Ya? En ambos casos, vamos a ver ambos casos, cómo haría el control, cómo haría el lazo. ¿Ya? Es sencillo, ya ustedes se dan cuenta, es intuitivo, entonces es relativamente sencillo. Entonces, a ver, ¿cuál sería el primer caso? El primer caso voy a decir, tengo un tanque calentado. El líquido que entra al tanque entra con un flujo F0 y una temperatura T0 y tengo un vapor que lo puedo considerar como un calor agregado o el flujo de control. Puede ser cualquiera de estas dos variables las que puedo tomar, ¿ya? Puede ser el flujo del vapor que está circulando como una variable de control o directamente el calor que estoy agregando al sistema, que puede ser una resistencia, por ejemplo, ¿ya? Entonces hay formas de controlar. Puede que en un sistema no sea similar a otro. Este es un sistema calentado por vapor o puede ser un sistema calentado por una resistencia eléctrica, por ejemplo. ¿Cuál es el objetivo? Siempre van a tener que buscar esto que estoy nombrando, el objetivo. Mi objetivo es mantener la temperatura del tanque, es decir, del líquido en el tanque, obviamente, a una temperatura TS, que es el set point, el valor deseado, ¿no? Mis factores de perturbación pueden ser F0 y T sub 0. Sí, puede que entre flujo más flujo, o puede que entre la temperatura, puede cambiar la temperatura. Ya uno pueden ser los dos factores de perturbación, y voy a ver cómo consigo controlar. A ver, cómo hago el lazo de control. Bien, control de temperatura. ¿Qué es lo que haría? ¿Qué es lo que harían ustedes? A ver, ¿alguna idea? Es sencillo. Es simplemente para ver cómo harían el lazo de control. Quiero controlar la temperatura, controlar la temperatura de este líquido que está en el tanque. ¿Cómo controlarían? ¿Alguna idea? Voy a anotar nombres, ¿ya? El que me diga, voy a anotar su nombre para que se vaya ganando puntos. ¿Con un termómetro, ingeniero? ¿Perdón? ¿Con un termómetro? Ya. Y con un sensor de nivel, con esa, dijo No, usted, a ver. Una termocupla. Ya, a ver, deme nombres. Primero, dos personas que han hablado. La primera, ¿qué se llama? Rosa Isela. Rosa Isela Quispe. Rosa Isela. Y el segundo que habló, Miguel Ángel Caro. Miguel Ángel. Caro, ¿no? Sí, Ya, a ver, Rosa Isabela, ¿no? Isela. Perdón, Rosa Isela. ¿Su apellido? Quispe. Quispe. Dígame, por favor, sin miedo, ¿ya? No lo estoy viendo. Dígame, ¿cómo haría el control? Me decía con un termómetro. Perfecto. ¿Dónde pondría el termómetro? Me dice, deténgase con el foquito rojo que estoy, con el láser que estoy haciendo. ¿Dónde pongo el termómetro? ¿En el líquido? Ahí. Sí, Aquí. en el líquido. Sí. Perfecto. Ya. ¿Y después qué haría?
Medirlo, observarlo después de cierto tiempo para ver si la temperatura varía, sube o baja. Ahí podríamos Perfecto. controlarlo. Ya, ok. Aquí está mi elemento de medición, el termómetro que me está diciendo Rosa Isela Quispe. Ya. Y de ahí, Rosa, ¿qué haría? Acuérdense de los elementos que hemos nombrado. No importa si se equivoca, ¿ya? No importa. Mm, Ya, y si le digo, y no importa, ¿qué controlaría aquí? Una vez que he medido, ¿qué haría usted para controlar la temperatura? Imagínese que yo deseo una temperatura de 35 grados y ahorita está en 40. ¿Cuál sería su elemento de control? ¿Cuál sería su variable de control? No la variable controlada, ¿no? La variable manipulada. ¿Cuál sería? me dijo que está a 35 y lo quería a 45. Es que mi señal no está muy bien. Ya, a ver, se lo voy a poner. Ya, no importa. Imagínense que la temperatura deseada es, quizá yo también estoy mal aquí ahorita. Imagínense que yo quiero una temperatura, mi temperatura de set point. Pucha, no, estoy mal, no puedo. Lamentablemente no puedo, jóvenes. Estoy en una posición un poquito, se mueve mucho. No estoy estable. Ya, imagínense que tengo 35, que la temperatura deseada es 35 y que en este momento está llegando a 40. ¿Qué manipularía usted? Ya medido. Eso le está diciendo que está en 30, en 40. Y usted dice que tiene que entregarme aquí 35, es lo que yo quiero. ¿Qué controlaría? ¿Qué manipularía para que la temperatura permanezca en 35? El, el calor, Ya, el fluido que el flujo de realiza vapor. la pérdida de calor. Ya, aquí yo tengo un serpentín, ¿no? Que estoy alimentando con un vapor o con una resistencia, ¿no? Perfecto. A ver, algunos de sus colegas están hablando. Chat. El flujo de vapor. Perfecto. Marco Daniel Puede ser el Moreno. voltaje o la corriente también si es resistencia, ingeniero. Exactamente. ¿Ya? Exactamente. A ver, ¿cómo iría esto? Esto normalmente lo tendría que, a ver, vamos a ver, lo tendría que comparar, ¿no? Voy a tener una temperatura medida. Esto normalmente se pone negativo, ¿ya? Cuando hagamos diagramas de bloques van a ver que es así, ¿no? La temperatura medida siempre se pone negativo. La temperatura de referencia siempre se pone positivo. Y el error es nada más que el positivo menos el negativo. ¿Ya? Es decir, la temperatura requerida o set point o deseada, objetivo, menos la temperatura medida. Entonces les decía que TR era 35 y este estaba en 40. ¿Cuánto me va a dar el error? 5. 5 negativo, ¿no? Me va a dar 5 negativo. Entonces, con ese error 5 negativo me está diciendo que algo tengo que bajar, ¿no? Porque mi TR es 35, mi TM es 40, está más alto del que yo quiero. Entonces yo tengo que bajar algo, porque el error me está dando, voy a tratar de anotar, jóvenes, ¿ya? Pero es que no puedo. No estoy pudiendo manipular aquí bien. A ver, voy a intentar aquí. Aquí no, espera. Ingeniero, una duda, disculpe. Dígame. Si usted quiere medir la temperatura de 35 a 40, ¿no sería bueno también que tengamos en cuenta el flujo másico del agua para una medición de salida también del efluente? Lo ideal Ya que, quizá digamos, merecería medir acá. si el agua entra No a afectaría temperatura el ambiente, flujo entrando como 25. porque la temperatura no depende del flujo. La temperatura no depende del flujo, ¿no? La temperatura lo voy a conseguir manipulando acá con el mezclador y con el calor agregado. La temperatura, inclusive si quieren, este medidor, lo ideal sería, en la realidad, sería ponerlo aquí, en realidad, ¿no? A la salida, porque es aquí donde quiero la temperatura de 35. Yo lo pongo acá y lo van a encontrar en los libros así, porque uno considera que es un sistema ideal.
y que esta temperatura no es un sistema ideal, y eso siempre ya vamos a aprender en simulación. Este sistema ideal, ¿qué es un sistema ideal? ¿No? Dice que la temperatura que hay en el tanque es la misma que la que está saliendo. Pero realmente lo mejor sería que este termómetro esté midiéndose acá. Ya es lo mejor. Debería ser así, a la salida. Porque es la temperatura que vamos a controlar. Me dice si no se pudiera aumentar el flujo de agua. A ver, puede ser, pero yo creería que no, ¿no? Porque, a ver, yo normalmente voy a querer, alguien me pregunta, ¿no? Edilson me dice, ¿no se pudiera aumentar el flujo de agua? Sí, puede ser, pero quizá no voy a conseguir la temperatura muy rápido, ¿no? El mejor factor de control en este caso es la resistencia o el flujo de calor que estoy agregando al sistema, ¿ya? Tienen que pensar un poquito en eso, ¿no? Es un poquito de lógica nada más. A ver, voy a tratar de dibujar lo que le estaba diciendo, ¿no? Voy a tratar de poner valores, pero es que aquí es mal. Esto en definitiva me va a dar, me va a hacer, ¿no? Mi valor deseado es 35, ¿no? Menos 40 acá. Y eso me va a dar, no les decía, menos 5, ¿no? Menos 5 me va a dar, el error, ¿no? Ese error. Entonces, este error negativo me dice que la temperatura medida es mayor que la deseada, ¿no? 35 es mi valor deseado. Eso va a tener que actuar sobre algo. ¿Qué he hecho yo? Yo he agarrado y le he puesto esta señal, va a un controlador. Este controlador es donde aquí pongo el set point. No, perdón, aquí el controlador entra al controlador, es el que piensa, el que actúa y el que va a actuar, ¿no? Y actúa sobre la válvula de flujo en este caso. Puede ser que si alguien me dice, no estoy controlando con una resistencia, entonces esto está mal, y aquí vendrá a un relé, ¿no? A controlar una resistencia, ¿ya? Entonces, eso por favor hay que tener cuidado, ¿ya? Cuidado que yo esté calentando con una resistencia y no con un serpentín. Cambia ahí, ¿no? La forma de qué vamos a controlar. Entonces, la variable manipulada, en mi caso, estoy considerando un flujo de vapor, entonces será el flujo del vapor que está yendo por ese serpentín, que es el que me está calentando. Entonces, ¿qué hará? El valor negativo va a hacer que esto cierre la válvula, ¿no? De tal modo que la temperatura empieza a descender. ¿No? Y al revés, si la temperatura medida está en 25, el resultado va a dar más 10, entonces va a abrir la válvula, ¿no? Para que la temperatura vaya saliendo en el valor deseado, ¿ya? Si quieren acá, pueden decir ustedes, ¿no? Es así en realidad, el elemento final de control es este, que está en celeste, y el controlador actualmente viene con esta estructura ya, ¿no? El controlador es todo lo que está en rojo, es decir, es el HMI más, porque nosotros vamos a meter manualmente este valor. Entonces, el HMI me permite hacer una interacción con el controlador y ese va a actuar en función de este valor que yo desee darle, ¿no? Este TR yo lo pongo. Nosotros deseamos el valor, nosotros queremos el valor. Y ese error va a actuar sobre el controlador va a actuar sobre la válvula. ¿Ya? Entonces, este sería el lazo de control de temperatura. Bien, ¿alguna consulta, alguna duda? No le hice hablar me va a hablar ahora Miguel Cano. Miguel Caro. Ingeniero, ajá, sí. Dígame. En el caso de que mi control, digo, ¿cómo se llama? De que mi resistencia o de mi serpentín que genera calor no abastece a tal cantidad de agua. O sea, yo quiero una agua a 80 grados centígrados. Ya. Y el nivel No del agua, o calienta. sea, no calienta, llega hasta 65. Ya. Entonces yo con la válvula del flujo de entrada, supongo. A ver, ahí yo le diría que su sistema está mal diseñado. Sí, ¿no? Claro. Pero o sea, si está operando a la 90% de capacidad, le baja un poquito, 75.
y ya yo creo que ya sería el Pero flujo de entrada. ahí dependerá, por ejemplo, si el flujo que usted desea en el proceso siguiente es constante, ¿no? Puede ser un requisito y normalmente es así, ¿no? Es decir, el que está recibiendo, imagínese que es su cliente, ¿no? El cliente es el siguiente proceso en realidad. El siguiente proceso puede que no le admita que usted cambie el flujo. Y lo que normalmente pasa es eso, ¿no? En los procesos continuos, normalmente los flujos son casi constantes. Los flujos son constantes, de hecho, ¿no? Entonces, en el proceso continuo, los flujos son constantes, pero las variables que normalmente son de control de proceso son temperatura, lo que les decía, ¿no? Nivel, presión, temperatura, concentración, que son lo que estamos nosotros habituados a controlar. Entonces, va a ser, posiblemente, sí pueda usted manipular el caudal, pero puede que su vecino, o sea, perdón, su cliente, no le admita eso, ¿no? Y si es así, usted va a tener que rediseñar su sistema. ¿Ya? Si no alcanza el valor deseado, o sea, va a tener que rediseñar, ¿ya? Cambia la resistencia a una de mayor potencia, por ejemplo. Bien, ahora, a ver, si no hay más dudas, me voy al siguiente, al nivel. A ver, ¿qué ocurre con el nivel? ¿Qué harían ahora? A ver. ¿Qué harían? A ver, le voy a dar la palabra a Miguel Cano. Va a disculpar que le dé otro proceso, pero a ver, deme su idea. ¿Tiene alguna idea? Le voy a dar la oportunidad de ganarse un punto. Un punto, 2 puntos. Hace rato mencionó lo mismo, poner un sensor, o ¿cómo era? Ya, un sensor de nivel. Un sensor de nivel. Ya. Y llevarlo, obviamente, a una lectura. Lecturar, o sea, si está bien, si no, si está sobre más, entonces cerrar la válvula, y si está menos, pues. Pero primero yo controlaría el nivel. Ahí está, su control de nivel, ¿no? Sí. Perfecto, un control de nivel, ya. He dibujado ahí, ya puede ser una boya, puede ser, hay N elementos, puede ser un sensor, puede ser un capacitor, hay N formas de controlar niveles, puede ser un láser, lo que ustedes se imaginen. Ok, aquí está mi elemento de control de mi nivel. Ok, ¿de ahí a dónde iría? De ahí iría a un comparador, supongo. Sí o ya, no. Ahí está un comparador, perfecto. Otra vez, ¿no? Y de ahí... Y ahí puedo manejar yo, creo, dos cosas: el flujo de salida o el flujo de entrada, pero mayormente sería el flujo de entrada. Sí, puede ser flujo de entrada, puede ser flujo de salida, aunque normalmente como en este caso podría ser sí el flujo de entrada, podría ser flujo de salida. Yo me he ido al flujo de salida, ya controlador, y me voy al flujo de salida. Sí, eso se puede manipular. Pueden ser dos alternativas, ya va al flujo de entrada o al flujo de salida. Sí, depende de cómo lo quieran, normalmente. Ok, ese sería el control de nivel, ¿ya? Si se acaba el tiempo, jóvenes, retomamos, ¿ya? Otra vez elemento final de control, y este es el controlador. Ya todo lo que está en rojo actualmente se considera el controlador. Fíjense que aquí ya no actuamos sobre el flujo del vapor. No se confundan, porque en los exámenes normalmente doy procesos para que ustedes analicen, ¿no? Entonces tienen que analizar así de sencillo, jóvenes. No es muy complicado, ¿ya? Bien, voy a hablar de dos conceptos más. A ver, aquí les voy a hablar de tres conceptos, ¿ya? A ver, ¿qué es feedback? ¿Qué es feed forward? Y control por cascada. El control feedback, que es el lazo de control por realimentación, se llama, ¿ya? Dice el concepto lo siguiente. Dice que esto tiene que hacerse después de que ha ocurrido el hecho. ¿Ya? Es decir, yo tengo que tomar las medidas una vez que ha ocurrido el hecho. No antes. ¿No? Es decir, posteriormente a la perturbación, posteriormente al hecho de que ha habido perturbación en el sistema, veo cómo se está comportando el sistema y actúo en consecuencia.
Ese es el feedback, ¿ya? Que ustedes en los libros en inglés, el lazo de cerrado, normalmente lo llaman feedback, ¿no? El feedback. El lazo por retroalimentación o realimentación. ¿Qué es el feed forward? Este sistema actúa anticipándose a la ocurrencia del problema. Ya se asume, o sea, mide la perturbación y en función de eso actúa. ¿No? Dice, usa medidas directas de las perturbaciones para ajustar el valor de la variable manipulada. Es decir, en el caso del control de temperatura, supóngase que el flujo de entrada empieza a subir, está subiendo la temperatura, la perturbación, que es el flujo de entrada, está empezando a subir, en función de eso ya actúa sobre la válvula, ¿ya? A ver, ¿cómo se imaginarían ustedes ese proceso? A ver, me voy al control de temperatura. A ver, ¿cómo sería el feedback y cómo sería el feed forward? Acabamos de hacerlo, ¿no? Es decir, acabamos de hacer el feedback. ¿Y cómo sería el feed forward? A ver, déjenme ver. Ok, me voy a ir a nuestra pizarrita y voy a dibujar un poquito acá, ¿ya? A ver, quiero que entiendan acá lo que va a ocurrir. Ok. A ver, voy a empezar, voy a dibujar de esta manera, ¿ya? A ver, tengo el tanque de nivel, ¿no? Y tengo una corriente de alimentación, tengo una corriente de salida, ¿no? Y aquí está el tanque. Y tengo un serpentín. Voy a considerar esto un serpentín al que estoy controlando, al que estoy agregando calor. Ok. ¿Cómo sería el feedback? Acabamos de hacerlo, ¿no? Es decir, lo que hemos hecho es en el feedback, voy a poner mi lazo con verde, ¿ya? Puedo medir aquí la temperatura, ¿no? Aquí agarro mi medidor.